vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, ¿no? Vamos a hablar de medicina con la doctora Marisol Asperilla. Ella es médico especialista en medicina interna. Doctora Asperilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar, perdón, de qué se ocupa exactamente y cuáles son las áreas de actuación de la medicina interna. Muy bien, Cristina, pues... de la que todos hablamos, doctora. De la que todos hablamos. Experto en medicina interna. Interna es todo. Efectivamente. Por dentro nuestro efectivamente. cuerpo. Además, estamos acostumbrados, bueno, pues a saber que el cardiólogo trata el corazón, el neumólogo el pulmón, y el internista pues está un poco en terreno de nadie, ¿no? Es una especialidad ambigua, en la que a veces no solamente a los pacientes, sino a los propios profesionales les cuesta un poquito encuadrar cuál es el marco de actuación del internista. Para intentar dar una definición, yo diría que la medicina interna es la disciplina que va a tratar al adulto enfermo en todas las fases de la enfermedad, desde el diagnóstico al tratamiento no quirúrgico, incluso la prevención de la enfermedad, Cristina. Incluso la prevención. Incluso la prevención. Sí, además yo creo que el internista, la medicina interna, pues abarca no solo las fases habituales de la enfermedad, sino que además abarcamos el tratamiento paliativo, que yo creo que hoy en día es una cosa bastante importante. Está de muy actualidad. Efectivamente. Es muy necesario. El paciente, además, que manejamos los internistas suele ser un paciente complejo, por varias cosas. Son pacientes pluripatológicos, son pacientes crónicos, pacientes frágiles, lo cual, bueno, pues si trasladamos todo eso al contexto actual, ¿no?, donde tenemos cada vez una sociedad más envejecida, donde tenemos una epidemia de enfermedades crónicas, pues precisamente yo creo que hace que la medicina interna se posicione pues como una disciplina clave en la organización sanitaria actual. O sea que ese sería, doctora, el hecho diferenciador con respecto a otras especialidades, ese perfil de enfermo que acaba de decir. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que si pudiéramos definir dos hechos diferenciadores del internista, precisamente es esa, ¿no? Es la visión que tiene el paciente. Es una visión global, es una visión integral, donde además de tener en cuenta las dolencias físicas, pues se contextualiza también los problemas psicosociales de nuestros pacientes, porque en determinados subgrupos de pacientes, como es el paciente frágil, el paciente anciano o incluso los pacientes que están en las unidades de cuidados paliativos, nos va a ayudar mucho a saber cómo nuestros pacientes viven su enfermedad. O sea, es una especialidad, es un todo. Es un todo, efectivamente. ¿Cuándo derivan en el caso, además la doctora que viene a hablar de los estupendos profesionales que hay siempre y de la aparatología, ¿no?, de la técnica del grupo Recoletas, ¿cuándo se deriva o cuándo se debería de derivar a un internista? Bueno, pues esto yo creo que se hace muchas veces al revés. Es decir, nosotros tenemos pacientes que acuden a nosotros después de haber hecho un peregrinaje por varias consultas. O sea, han ido a varios especialistas y al final, bueno, pues como pudiéramos decir... Como no se encuentra la solución. Como no se encuentra la solución, pues al final acuden al internista. Y desde el punto de vista de otros profesionales, pues los pacientes son derivados a la medicina interna, pues precisamente cuando son pacientes complejos y pacientes pluripatológicos, ¿no?, y que precisamente se necesita pues una visión más global del paciente. Es difícil y dura, ¿eh?, su especialidad, doctora. Yo creo que como todas. Abarca tanto. Bueno, efectivamente, abarca tanto. Muchas veces la medicina interna se pierde, ¿no?, precisamente por eso, porque contextualizamos otras cosas. Y además... ¿Y en el día a día dónde se desarrolla? Pues en el día a día la labor del internista fundamentalmente está pues una parte que es la planta de hospitalización, el área de hospitalización, donde van a estar los pacientes agudos, los pacientes o que han agudizado sus patologías, y que son, bueno, pues requieren un control muy estrecho de su proceso. Y también, bueno, en planta está la famosa figura del internista interconsultor que da apoyo al resto de las especialidades. Y después, Cristina, pues yo creo que hay otra parte donde se manejan más los pacientes que están estables, pacientes que acuden para un diagnóstico de nuevo, que es el área de las consultas externas, donde bueno, pues hay consultas generales, consultas más generales, pero además tenemos consultas monográficas, de las cuales bueno, pues, hay una
consulta de enfermedades autoinmunes que se ha puesto de marcha hace relativamente poco tiempo y de la cual, bueno, pues estamos especialmente ilusionados con ella porque por fin podemos dar cobertura a todo ese grupo de pacientes que adolecen de estas enfermedades que son tan complejas, y tan variopintas. Que hacen sufrir tanto, para las cuales es tan complicada una solución, efectivamente. Sí, y el diagnóstico muchas veces no es fácil precisamente por eso, porque los síntomas son muy variopintos, varían mucho de un paciente a otro, bueno, y esto hace que hay veces que se complique un poco el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. De estos procesos. Pues una vez más, lo dicho, Grupo Recoletas, entes profesionales, además ayudados por la última tecnología. Gracias, doctora Asperilla, Marisol Asperilla, médico internista. Gracias. Gracias, Cristina.